Y bueno, ya adentrándonos un poquito al tema, quiero compartir con ustedes un tema que se llama ¿preparados o acomodados? ¿Preparados o acomodados? ¿Qué está usted? Dígale al que está a tu lado, ¿estás preparado o acomodado? Porque no es lo mismo estar preparado que acomodado, ¿verdad? Y cuando uno empieza a estar preparado, pues empieza a ocuparse de su tiempo, de todo, ¿verdad? Pero cuando está uno acomodado, como que no pasa nada. Y en la mañana me tocó compartir también y compartí un testimonio y quiero también compartirlo con ustedes. Cuando tenía como 12, 13 años, va a decir, como el lobo, muchísimos años. Yo sé que Dios siempre se da a conocer a sus siervos, a todos. Cada uno de ustedes quizás ha tenido un encuentro con Dios y usted por eso hoy está aquí, por eso usted no lo ha dejado, por eso usted está fiel, porque cada uno de nosotros hemos sido sellados por Él, sellados por su Espíritu Santo, así como fue con Moisés, como fue con David, así como fue con el apóstol Pablo y muchos de los que están en la Biblia y que hoy leemos la palabra y fueron hombres que nunca se alejaron de Dios, se pararon y murieron en la raya. Amén. Entonces muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que esos hombres y mujeres vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué experiencia sobrenatural tuvieron que jamás volvieron a ser los mismos? Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa experiencia es cuando realmente nos sentimos como que ya el mundo no nos atrae. Ya las cosas que vivimos en el mundo, pero como que si no estuviésemos en el mundo. A la edad de 13 años yo tuve un sueño, una revelación, y precisamente es anexado al tema que ha estado dando mi esposo, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo soñé lo que fue el rapto, pero el sueño era tan real que para mí yo lo viví en ese momento. Entonces estaba en la revelación viendo que había unos estruendos muy fuertes, como esos truenos que están ahorita, ¿verdad? Bien bonitos que están los truenos. Y esos truenos eran tan fuerte. En ese tiempo nosotros vivíamos en la Puerto México y ustedes saben que en esa colonia había en ese tiempo médanos, había mucha tierra y lo fueron, ahora sí que toda la tierra las fueron sacando, pero en ese tiempo en el sueño yo veía que subía una loma y que detrás de esa loma había un edificio. Yo subía y corría porque yo escuchaba mucho estruendo, mucho ruido, como fuertes de relámpagos. Entonces yo veía que mucha gente corría y yo empecé también a correr hacia ese lugar. Cuando yo llegué a ese lugar, en ese lugar había muchos edificios, cosa que antes pues no había. Demasiados edificios. Era un lugar muy, muy moderno, ¿verdad? Muy moderno. Y en ese lugar pude ver que las personas, me quedaba yo mirando a las personas y empecé a ver que sus vestiduras de ellos iban cambiando desde los pies hasta la cabeza. Era como que si una energía iba subiendo hacia ellos, ¿verdad? Algo así muy, muy suave, pero que esas vestiduras iban cambiando como a un lino fino, algo hermoso, algo maravilloso. Entonces se iba cambiando lentamente, iba subiendo. Entonces cuando yo veía que las personas iban cambiando sus vestiduras, empecé a ver de repente que esas personas empezaban a subir. Y cuando yo volteé a verme, empecé a ver que desde mis zapatos empezó a cubrirme también ese tipo de energía, pero era una energía como un hilo suave, como una seda suave, que empezaba como a subir y a cambiar mis vestiduras. Y empecé a subir y literal, o sea, fue algo que yo viví dentro de ese sueño. Y yo empecé a sentir cómo subía y cómo íbamos todos juntos y pasábamos un mar. El mar estaba tan cristalino, íbamos cantando una canción, una alabanza judía, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero hablaba del Cordero inmolado. Amén.
Por más que me he querido recordar esa alabanza, no he podido. Pero todos íbamos cantando, íbamos cruzando un mar. El mar estaba cristalino, es así, lo vi como cuando usted congela algo, pero antes de congelarse se congela la capa de encimita, que usted nada más lo rompe, ¿va? Así estaba, como una laminita encima de puro hielito, así se veía el mar, pero había el sol daba mucho destello y le daba el sol le daba al mar, y el mar salía, todo era como que brilloso, ¿verdad? Por lo mismo cristalino que había. Era tan maravilloso lo que yo estaba viendo, sintiendo, pero todos íbamos cantando a una misma voz, todos íbamos subiendo a un mismo son, ahora sí, e íbamos llegando, a un lugar celestial. Nos ponían por grupos grandes y nos iban metiendo a un lugar, pero era un lugar lleno de paz, lleno de armonía, que usted no podía pensar en nada más que en la presencia de Dios. Ahí uno estaba, pero bien metido. Entonces eso lo soñé a esa edad. Yo me desperté, empecé a llorar, empecé a decirle al Señor, ¿verdad?, que nunca me dejara y que yo sabía que Él iba a venir un día por mí. Desde ese entonces, todo el tiempo yo sé que el Señor viene por mí, porque yo sé que Él lo prometió, ¿verdad? Como que quedé sellada ahí. Ahora entiendo por qué el Señor me selló. Amén. Eso no me hizo volver al mundo, eso no me hizo muchas cosas. Pero 10 años después vuelvo a soñar lo mismo, de diferente forma. Sueño el rapto, pero de diferente forma, similar. Yo estaba tan convencida, dije, Señor, bueno, yo caí, le dije al Señor, yo espero tu venida, anhelo tu venida. Y no sé si ustedes han leído acerca del hijo pródigo, cuando dice que el hijo pródigo se fue y que el rey estaba ahí esperando todos los días, porque sabía pacientemente que ese su hijo, que un día se había ido, él iba a regresar. Entonces yo me miraba como ese rey parado en la ventana, y yo siempre le decía al Señor, Señor, yo aquí estoy un día, yo espero tu venida, yo he de verte cuando tú vengas, anhelo ese día tan maravilloso, la transformación de mi vida. Yo vivía tan enamorada de ese momento, porque sabía que el Señor, de esa manera, yo iba a tener esa experiencia. Amén. En el año 2016 aproximadamente, el Señor me da un tercer sueño. Yo casi no soy de soñar, pero cuando hay revelación, el Señor me lo da. El Señor me da un tercer sueño, y en ese tercer sueño yo estaba viendo cómo el Señor me llevaba, pero eran unos globos blancos hermosos, y como que esos mismos globos me alzaban y me levantaban, ¿verdad? Y yo en ese sueño yo le gritaba al Señor, no, yo no quiero irme, tú me prometiste que ibas a venir por mí, tú me prometiste que iba yo a pasar el arrebatamiento, yo quería tener esa experiencia, no me quiero ir. Y en la revelación yo me agarraba por todos lados para no irme, porque yo decía, tú prometiste venirme. Entonces, cuando yo desperté, entendí realmente lo que el Señor estaba hablando a mi vida. Entendí que nosotros debemos estar preparados en cualquier momento, y que muchas veces quizás nosotros no vamos a poder pasar el rapto, pero de que Dios viene por nosotros, viene por nosotros. Amén, porque la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. Y yo pude después comprender muchas cosas en nuestra vida, porque a veces el Señor se revela en sueños, se revela de diferentes maneras. Nos puede hablar Dios te puede hablar por medio de una persona, Dios te puede hablar por medio de la palabra, por medio de su espíritu, por medio de un mensaje, Dios nos habla de diferentes maneras, pero siempre Dios en esa revelación, en ese mensaje, siempre va a tener un propósito por el cual te está hablando. Amén. Y yo sé que si tú estás aquí hoy es porque realmente estás convencido de que eres un hijo de Dios. Yo sé que si tú estás aquí hoy es porque tú estás agradecido con Dios. Yo sé que si tú estás aquí hoy es porque estás realmente convencido quién es Dios en tu vida. Amén. Por eso estás aquí, y hoy quiero compartir este tema. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sí, podemos tener muchos estudios en escatología, pero realmente hagámonos unas preguntas.
cómo nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Porque una cosa es que usted sepa ya las señales, usted ya sepa todo lo que va a acontecer, pero ahora la pregunta es, ahora vamos de abajo hacia arriba, ¿cómo le estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos acomodados o estamos preparados? Porque son dos cosas diferentes, amén. Entonces, si nosotros estamos diciendo que debemos estar preparados, ¿cómo debemos estar preparados? ¿Cómo la iglesia se tiene que preparar? ¿En qué área? Cuando la palabra de Dios dice velar y orar, ¿cómo debemos estar velando? ¿Qué significa el estar velando? Amén. Entonces debemos estar preparados. Dile al que está a tu lado, tienes que estar preparado. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto, en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, amén. Entonces, es una verdad que Cristo viene por nosotros. Aunque el enemigo se oponga, aunque el enemigo le diga lo que le diga, Él viene pronto porque Él nos trajo a esta tierra y Él cumple su palabra y cumple su promesa. ¿Estamos aquí? Entonces vamos a ir como número 1. ¿Cómo debemos estar preparados? Número 1, segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, diga conmigo, sin mancha e irreprensible y en paz. Otra vez, sin mancha e irreprensible y en paz. Sin mancha, usted todos los días debe irse limpiando. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y también la palabra de Dios dice, porque nuevas son sus misericordias todos los días. O sea, que nosotros constantemente, todos los días, debemos estar limpiándonos de los malos pensamientos, del corazón, de las malas intenciones, de todas las mañas, porque muchas veces llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero las mañas no se quitan, ahí están. Entonces hay que ir quitando todo eso. Pero me llama mucho la atención cuando habla que nosotros tenemos que estar preparados en paz. ¿Ok? Si vemos hoy alrededor del mundo, podemos definir que el mundo está un caos, pero también la gente está desesperada. Cada día los doctores recetan más medicamentos para dormir. Cada día los doctores recetan más medicamentos para el estrés, porque es un mundo lleno de estrés, que precisamente esta semana, ¿verdad?, se habló acerca del estrés, acerca del miedo, y que precisamente son los espíritus que están atacando en este siglo a esta humanidad, pero también están atacando a las iglesias. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que tener paz, tenemos entonces que poder comprender que no podemos estar desesperados. Hay mucha gente que se desespera cuando los conflictos vienen, cuando los problemas vienen. Se desesperan y piensan y creen que Dios no los escucha. O piensan y creen que pueden salirse de control sin la ayuda de Dios y se desesperan, pierden la paz. Cuando hablamos de paz, no sé ustedes, pero en la noche dice la palabra del Señor que podemos airarnos, pero no podemos pecar. O sea, podemos enojarnos, irritarnos con nuestro hermano, con nuestra pareja, por alguna indiferencia, porque tú no eres igual que él o porque tus pensamientos tal vez no son tus pensamientos. Y quien alinea esos pensamientos es el Espíritu Santo. Amén. Pero que realmente cuando nosotros nos irritamos con alguien, antes, dice la palabra de Dios, antes de que el sol baje, antes de que llegue la noche, usted tiene que tener una reconciliación con su hermano, con su pareja, con la persona que sea. Si la palabra del Señor dice que Él va a venir como ladrón en la noche, dice, y uno estará en un matrimonio,
uno será dejado y el otro será llevado. Quiere decir, nos está dando el ejemplo que muchas veces nos acostamos no en paz, sino en pleito, en ira, y eso no es bueno. Nosotros debemos de buscar la paz, dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos. ¿Con quién? Con todos, sin la cual nadie verá el fin. Amén. Y hay otro versículo de la Biblia, no sé si lo pusieron, hija, que también habla acerca de la paz. Dice que Él nos ha llamado a esta tierra para ser pacificadores. ¿Qué debemos de ser? Pacificadores. ¿Por qué? Porque dice que los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. No sé si me lo pueden poner, creo que está en San Mateo. Entonces estamos diciendo que estamos en un siglo en lo que menos hay es paz. Estamos viviendo un tiempo en lo que más se escucha son guerras, miedos, temores. Cuando dice que la iglesia tiene que ser preparada para esperar a su novio, y lo primero que nos está pidiendo es que nosotros tengamos paz. Usted va a decir, ¿cómo yo voy a tener paz en medio de una deuda? ¿Cómo yo voy a tener paz en medio de casi un divorcio? ¿Cómo yo voy a tener paz en medio de una enfermedad? ¿Cómo yo voy a tener paz? Todo me sale mal. Usted no tiene paz porque Dios no es su prioridad. Porque muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera. Pero cuando usted va con Dios y le entrega sus cargas a Él, entonces dice que Él, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Amén. Déselo fuerte. San Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya me lo sabía. Ok, entonces, número 1 que dijimos, tenemos que prepararnos para ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Ok, Dios nos espera que vivamos de cualquier manera, ¿verdad? Pero siempre que busquemos la paz, que busquemos ¿qué? Seamos irreprensibles y además sin mancha. Muchas veces las personas dicen, híjole, es que pues ahí ya cuando se habla de santidad, muchas personas se sienten indignos de venir a la presencia de Dios. Sin mancha es vivir en santidad. Amén. ¿Y qué es vivir en santidad? Es vivir consagrados, es vivir apartados, es vivir exclusivamente para Dios. No quiere decir que usted no le va a fallar, claro, porque no somos perfectos. Aquel que le diga que no tiene, que es perfecto, entonces no, tal persona es mentirosa. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de la santidad, se refiere, ¿verdad?, a que usted está marcado por Dios, está apartado por Dios. Y usted va al mundo y quiere hacer lo mismo y ya no puede hacerlo. Usted quiere convivir con sus amigos como convivía antes y ya no hay esa conexión, porque usted tiene una conexión celestial y que el Espíritu Santo ahí está en su vida. Entonces vamos a definir la santidad como un estado de inocencia. Amén. ¿Qué es la santidad? Un estado de inocencia, y de pureza. Usted ve a un niño que hace travesuras, no quiere decir que se porte bien, pero vive en un estado de inocencia. Amén. De esa manera tenemos que vivir, porque la palabra de Dios dice que si no fuésemos como niños, ni siquiera veremos el reino de los cielos. Amén. Entonces muchas veces va a venir el enemigo a atacar a nuestra mente, a bombardearnos. ¿Sabes de dónde? En el área en la cual tú más eres débil, en esa área más te va a atacar Satanás, ¿verdad? Entonces hay gigantes en nuestra vida que se presentan para derribar nuestros sueños,
Su palabra lo dice, el diablo viene para matar, para destruir y para hurtar, para robar todo lo que Dios te dio. Pero cuando tú sabes, cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, cuando tú sabes que Dios te eligió, cuando tú sabes que Dios te marcó, cuando tú sabes que el Espíritu Santo está en ti, entonces el enemigo sabe que tú sabes, y tú sabes que lo vas a derrotar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso el enemigo no puede, llega el momento en que el enemigo se cansa. Entonces, como tú ya lo conoces y sabes en qué área él te va a hablar, entonces tú dices, nada más espero que llegues, ¿verdad? Y llega. Y tú dices, así te quería agarrar. Ya no me vas a poder engañar. Entonces, empiezas ¿qué? A apartarte de eso y empiezas a lavar tus ropas. Quiere decir que tú te presentas ante Dios y le dices, Señor, aquí estoy. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame cada día más y más. Lávame con hisopo, decía el rey David, y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces, nosotros para vivir en santidad es vivir apartados y separados del mundo. No quiere decir que no vas a tener conexión con el mundo. En el mundo andamos, en el mundo estamos, pero no somos del mundo ni militamos como los del mundo. Eso quiere decir que en el mundo, dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción. Los que están en el mundo no tienen esperanza. Los que están en el mundo no tienen convicción. Los que están en el mundo están llenos de miedo, de temores. Pero dice la palabra de Dios, yo los he apartado, yo les he dicho, hijo mío, tú eres, mi reino está aquí y yo estoy aquí para bendecirte. Entonces Él te aparta, dice, fuiste trasladado de las tinieblas a su luz admirables. Entonces tú ya no estás en las tinieblas, ahora tú ves la luz porque Dios ya te trajo a su luz. Amén. Ahora puedes ver claramente. Número 2. Vamos a ver Santiago 5, 7, 8. Dice la palabra del Señor, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. Tened paciencia hasta este año. No, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Dile al que está a tu lado, ten paciencia. No sea usted desesperado. Ok, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Diga conmigo, paciencia. Y es lo que muchas veces no tenemos. Hay gente tan impaciente que cuando usted le dice algo ya quiere que le resuelva las cosas ya, en ese momento. Son gente tan desesperada. Y la palabra de Dios dice paciencia. ¿Sabe que Dios nos ha enseñado a nosotros a tener paciencia? Porque cuando tú vas a tomar una decisión, tienes que aprender a depender de Dios. Amén. Las decisiones no se toman de la noche a la mañana. Las decisiones no se toman por nuestros dones o por nuestros talentos o por nuestras habilidades o nuestras experiencias. Cuando tú haces parte a Dios de ti, entonces tú primero vas con Dios y le dices, Señor, esto es mi petición, dime tú qué debo hacer y yo pacientemente voy a esperar la respuesta tuya. A ver, ¿qué ejemplo nos da la palabra de Dios? Diga conmigo, el labrador. ¿Qué hace el labrador? El labrador no sabe si va a llover, ¿verdad? Al final no puede llover, pero él tiene fe y está seguro que va a llover. Y sabe que cuando siembre la semilla va a obtener fruto.
Entonces el labrador abre la tierra, escala, limpia, nutre, pone la semilla y la siembra y se sienta a esperar. Amén. Dios compara, ¿verdad?, esa paciencia con un labrador. Porque usted tiene que tener seguridad que cuando usted hace algo, va a esperar la respuesta de Dios. No se desespere. Puede pasar meses, días o quizás años. Pero cuando nosotros hacemos partícipes a Dios en todo lo que nosotros hagamos, todas las decisiones, entonces usted siempre va a tener éxito, porque siempre la respuesta va a venir de lo alto, y cuando viene de lo alto, Dios no se equivoca y le va a bendecir el doble o el triple. La palabra de Dios nos enseña, dice en su palabra, que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Ahora, mi pregunta es, ¿usted sabe cómo toca la puerta para Dios? Porque hay diferentes formas de tocar la puerta. ¿Verdad que sí? Si usted está en su casa encerrado y de repente oye que su puerta hace esto, usted dice, ese es mi hijo, ábrele la puerta. Y su hijo pasa, ¿verdad? Usted confía quién es el que está tocando la puerta porque ya lo conoce. ¿Estamos de acuerdo? Pero si de repente hay una persona que toca la puerta y hace, y le dice, ese es el que le debemos. Ese de la financiera. Sí era, ¿no? O sea, la financiera. Entonces, como si era, usted dice, no, a ese no hay que abrirle. Es más, dice usted, que no se dé cuenta que estamos aquí. Y usted se queda calladito y el otro, y ya no escucha a nadie y se va. Pero usted sabe a quién le abre la puerta. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, Él sabe a quién le abre la puerta. De la misma manera, cuando usted toca la puerta, dice, ese es mi hijo, es muy insistente. Cuando toca su puerta, sabe, tiene confianza. Cuando un hijo toca la puerta de su casa, lo primero que tiene es confianza. Lo primero que es insistente para tocar. No importa quién esté, Él quiere que le abran. Entonces el Padre Celestial conoce cuando un hijo le toca la puerta y dice, Él es mi hijo, abre la puerta. Amén. Entonces realmente, cuando tú ya tienes esa conexión divina con Dios, tú le dices, papá, yo voy a esperar. En este ministerio hemos aprendido a esperar en Dios. Y los pastores saben y han sido testigos de que muchas veces no tomamos decisiones a la ligera. Y que muchas veces lo consultamos con Dios y lo dejamos como si lo tuviéramos olvidado. Pero no es que lo tengamos olvidado, es que esperamos que Dios nos muestre y nos revele si es su voluntad o no es su voluntad. Porque muchas veces pueden venir bendiciones a ustedes, pero esas bendiciones pueden ser disfrazadas. Y por su impaciencia de ustedes, por no tener esa conexión divina con Dios, entonces ustedes, creyendo que es una bendición, ustedes toman la decisión. Por ejemplo, ¿cuántas familias no se ha ido de este lugar para otros países creyendo encontrar allá lo mejor? Y con los años usted se da cuenta que esa familia nunca prosperó, sino que está metido en las drogas, sus hijos se perdieron, el matrimonio se divorció, los hijos andan tirados en la calle, no pueden restaurarlos. Amén. Entonces fue una decisión que no venía de parte de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener éxito en la vida si no somos pacientes? No somos pacientes para poder soportar o aguantar a tu cónyuge. Amén. Ya voy a empezar por ahí, ¿verdad?
Sí, porque dice, muchas veces hay mujeres aquí que están día y noche, y de repente el esposo llega a la iglesia y le dice a la mujer, wow, ya Dios te está respondiendo. Ay, no creo que mi esposo cambie, la verdad. Y dices, ay, Señor, ¿verdad? Entonces somos impacientes, pero la iglesia del Señor dice que nosotros tenemos que estar. ¿El primero cuál fue? En paz, sin mancha, irreprensibles. Y la otra, diga conmigo, paciencia. Diga que está a tu lado, tenme paciencia. Pero no se le quede mirando feo. Dile, tenme paciencia. ¿Ok? Entonces debemos de ser pacientes. Número 3, Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Número 3, tenemos que estar velando. Amén. ¿Qué dije? Velando. O sea, no quiere decir que usted toda la noche no va a dormir. No, tenemos que estar velando. ¿A cuántos de aquí un día entraron a su casa y le robaron? Qué feo se siente, ¿eh? La verdad, qué feo se siente. Usted llega a la casa y de repente encuentra la casa toda abierta y se ha ido lo mejor que usted tenía. Y usted dice, ¿cómo? ¿Por qué no cerré bien? ¿Por qué no puse esto? El por qué ya no existe. El ladrón le sorprendió y usted no estaba preparado con su casa. Y hay un dicho que dice que después del niño ahogado, y entonces nos empezamos a preocupar para tener bien hasta cámaras después y todo, ¿no? Para sorprender ok, ahora, fíjense nada más. Anteriormente, no sé ustedes si recuerdan, pero a quienes les tocó vivir una época en la cual usted podía dormir en el patio de su casa con las puertas abiertas, las ventanas abiertas y no pasaba nada, ¿verdad? Hágalo ahorita. ¿Por qué se ríe? Los tiempos no son iguales, los tiempos no son los mismos, los tiempos van cambiando. Entonces usted no puede decir en estos tiempos que va a dejar una ventana abierta en su casa. Usted no puede decir que va a tener la ventana sin protección, porque de seguro, ¿verdad? Que si usted no está preparado, si usted no hace algo, entonces le va a sorprender el ladrón. Por eso cuando la palabra del Señor dice que velemos, quiere decir que nosotros tenemos que estar alertas para cuando el Señor venga. No quiere decir que el Señor es ladrón, quiere decir que nos va a sorprender. Entonces, en ese momento usted sabe que su casa tiene que estar segura. Pero le voy a decir algo: cuando nosotros hablamos de velar, quiere decir que nosotros tenemos que estar conectados con la presencia de Dios, que nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Le voy a decir algo: cuando usted está durmiendo y si el Señor viene, su espíritu va a escuchar la trompeta. No todos van a escuchar la trompeta, solamente los que estén conectados con su presencia, solamente los que estén velando, solamente los que estén alertando. Señor, aquí estoy en tu presencia. Solamente Él viene por sus hijos, Él viene por aquellos que están velando, Él viene por aquellos que están orando, Él viene por aquellos que están sedientos y hambrientos de su presencia, Él viene por aquellos pacificadores, Él viene por aquellos que confían en su palabra, Él viene por aquella iglesia sin mancha y sin arrugas. Amén. Es necesario que la iglesia se prepare. Es necesario que la iglesia deje de jugar ya la iglesita. Es necesario que ya todos y cada uno empecemos a creer que Cristo viene pronto.
Y cuando decimos que Cristo viene pronto, no creen que las cosas van a mejorar. Las cosas cada día van a ir de mal en peor. Por eso es que Cristo viene pronto. Y esta pandemia no es lo primero que va a venir. Van a venir muchas cosas. Y con lo primero no estás aguantando, ¿qué será lo después? Si con lo primero la fe se está menguando y el enemigo te está amedrentando, entonces tienes que preparar tu fe, porque lo que sigue viene más fuerte. Amén. Déselo fuerte. Dile que está a tu lado, no tienes que dormir. Tienes que estar velando, orando. Vamos a ver San Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Usted es un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Usted y yo debemos estar preparados y no acomodados. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no le gusta prepararse, capacitarse. Aquí en esta iglesia damos entrenamiento en todas las áreas. Cómo ser un guerrero, cómo liberar, cómo ministrar, cómo hacer guerra con el enemigo. Pero hay gente que dice, no, yo no quiero compromiso. No estás velando. No sabes lo que estás diciendo. Porque si Dios te levantó como hijo, Él también te va a levantar como un guerrero. Porque dice su palabra que Él es poderoso guerrero. Y nosotros cuando subimos en oración y alabamos al Padre, porque yo les digo esto, ¿por qué? Porque a mí me pasaba, no, Señor, yo nada más quiero tu presencia, te amo, te adoro, estoy enamorada de ti, Señor. Pero cuando la guerra, no, Señor, manda tus guerreros, yo soy tu niña. Y yo estaba ahí, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me sentía como toda una niña, ¿verdad? Y cuando decía, vamos a guerrear, no, yo no quiero problemas. Yo estoy bien, yo me siento apapachada, decía, ¿va? Yo me siento querida, yo me siento amada. Y no queremos dar ese paso de transformación. Pero cuando Dios dice que su iglesia tiene que ser preparada, o sea, usted ya no tiene que estar cómodo ahí. Usted ya Dios lo sanó, ya Dios lo liberó, ya Dios lo transformó, ya Dios le renovó, ya Dios hizo muchas cosas con ustedes. Ahora que dice el Señor, yo te saqué, yo te liberé, yo te traje a este lugar, yo te trasladé de las tinieblas a su luz, no para que estés sentado, no para que estés acomodado, te traje para que seas un guerrero y pelees la buena batalla de la fe, pelees y te levantes y luches, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando para devorarte, buscando para matarte, buscando para destruirte, y tú no tienes que estar dormido ahí. Por lo tanto, tienes que estar velando, tienes que estar preparado para resistir las huestes de Satanás y para poder combatir todo dardo del enemigo en tu vida. Dile al que está a tu lado, esto no es un juego. O te preparas o el diablo te mata. ¿No? Esto no es un juego. Velar, debemos estar preparados. Amén. Número que sigue,
Hebreos 10, 25. Y esta me encanta, ¿verdad? ¿Qué dice? Todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Algunos, ustedes no. Wow. No dejando de congregarnos como algunos tienen por, aquí no, ¿verdad? Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Saben lo que el enemigo quiere? Es cerrar las iglesias. Amén. Mucha gente dice, no, pero que si Dios está donde quiera, se mueve donde quiera. No. La palabra de Dios es muy clara cuando dice en el Salmo 130, 33, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía. Él está diciendo en ese lugar, ahí no es cualquier lugar, no es cualquier lugar. Es donde el pueblo de Dios se une, donde el pueblo de Dios está en la misma conexión, donde el pueblo de Dios tienen todos un fin común. Y ese fin común, esa unidad, es cuando el Espíritu Santo se derrama en un cuerpo, en una iglesia. Por eso Él está preparando a la amada, está preparando a la iglesia. 133:3. Amén. Entonces usted no puede decir, no, yo no voy a la iglesia porque allá en mi casita yo lo escucho, yo lo veo. ¿Sabe? Usted escucha la palabra, pero la revelación no le va a llegar. Usted escucha la palabra, pero la unción va a estar escaso de unción. Y la unción es el aceite. Y yo creo que el apóstol la semana pasada habló acerca del aceite que debemos de tener. Ese aceite usted no lo debe de perder. Amén. Porque cuando el enemigo sabe que si usted lo saca de este lugar, porque el enemigo usa astucia. Mire, el enemigo no es nada creativo. Siempre usa lo mismo para sacar a la gente. La ofende, ¿verdad? Es el primer paso, la ofensa. Amén. Entonces, el segundo paso, el problema o la tribulación. Y el tercer paso, muchas veces el pecado. Y se va de la iglesia. Y cuando está fuera de la iglesia, cuando está aquí, es porque ya su corazón está herido. Es cuando comienza a hablar en contra de la iglesia. Y mientras usted está hablando en contra de la iglesia, no sabe que esa trampa le tendió el enemigo. No sabe que Satanás allá se está riendo y le está diciendo, así te quería yo ver solito, porque aquí ya no va a haber nadie que ore por ti, ya no va a haber nadie que te proteja, ya no va a haber nadie que te dé cobertura. Ahora sí estás listo porque yo te voy a derribar. Eso es lo que Satanás quiere. Pero cuando la gente no tiene la visión de Dios, cuando no tiene los sentidos activos espirituales, porque hay 5 sentidos que Dios nos ha dado espiritualmente hablando. Cuando usted no tiene la visión, no puede ver al enemigo, no puede ver el mundo espiritual, lo que está pasando. Pero después muchos años pasan y entonces usted regresa todo derrotado. ¿Por qué? Porque el diablo le dio una paliza. Amén. No quiere decir que los problemas no van a venir. Y muchas veces dicen, pero y entonces usted está aquí, y mientras usted está aquí, va a haber un hermano, va a haber la iglesia, va a haber el apóstol, va a haber gente que ore por usted, gente que le ame, gente que esté intercediendo. Usted va a estar protegido por la presencia de Dios, por la cobertura del Padre Celestial, y además usted va a estar recibiendo semana con semana o todos los días la llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué necesitamos para que la presencia de Dios baje? Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez para quedarse en la tierra, porque no estaba el Espíritu Santo en la tierra, pero cuando Él descendió por primera vez, dice la palabra de Dios que estaban ellos juntos, unánimes, en armonía. Todo
todas las cosas las tenían en común. Usted y yo tenemos mucho en común. Tenemos un Padre, tenemos un Espíritu Santo, amamos a Dios, adoramos a Dios, nos gusta adorarlo, nos gusta orar, nos gusta buscarlo, nos gusta servir. Tenemos muchas cosas en común. Amén. Y como tenemos muchas cosas en común, por eso usted llega bien temprano. Por cierto, hoy llegaron muy tarde, de la mitad, donde está la cámara para atrás, bien tarde. Y entre ellos, mentores. No los acuso ni nada, Dios me libre. Pero mi pregunta es, ¿qué es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué representa el servicio para usted? Cuando usted vea que el servicio es un sacrificio, es una oportunidad que tenemos para venir aquí en este altar donde Dios y el hombre se juntan, donde se derrama la presencia de Dios, donde tenemos la oportunidad de venir a ofrecer ofrenda en alabanza, en adoración, en palabra, en todo, en decirle al Señor, aquí estoy. Es cuando Dios tiene la oportunidad de poder decir, aquí está mi hija amada, aquí está mi iglesia, sobre ella derramaré bendición en este día. Pero usted llega tarde, como si estuviera en el parque, como si fuese al cine. No, al cine no, porque entonces se va a perder la película y ya no le vas a ver igual. Esa sí me chipoteó. ¿Verdad? Pero como es iglesia y nadie le dice nada. Amén. Pero entonces, ¿quién es Dios para usted? ¿Qué representa el servicio para usted? Porque si Dios es el número uno en su vida, demuéstrelo. Si usted ama a Dios, demuéstrelo. Déselo fuerte. Ay, profeta, no puede venir el apóstol que lo unge mucho el Señor. No, también yo, ¿verdad? Diga conmigo, debemos estar siempre congregándonos con nuestros hermanos en la fe y además soportarlos, tener paciencia y tener paz con ellos. Es que el hermano me miró feo. Vaya y dele un abrazo, hombre. Ya soluciona eso. ¿No dice que la blanda respuesta quita la ira? Amén. Pues dele un abrazo y háblele desde la perspectiva de su corazón y del amor que Dios tiene en su vida. Derribe los argumentos del enemigo que se levantan en su mente con acciones claras y tangibles que el Espíritu Santo le dé en su vida para revelar con demostración y poder de unción. Amén. Háblanos, Señor. Romanos 13:12. La noche está, o sea, no está comenzando, dice, ¿no? La noche está comenzando. Ya está avanzadita, o sea, ya no son las 12 de la noche. La noche avanzada, ¿como a qué horas? 3 de la mañana. Por ahí, ¿verdad? O sea que ya el Señor ya está más para allá que para acá, o más para acá que para allá. ¿Cómo está eso? Ok, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las y vistámonos las armas de la luz. ¿De qué se tiene que vestir? ¿De qué se tiene que vestir?
¿Y cuáles son las armas? Amén. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra del Señor. No vamos a pelear con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo. No vas a ganarlo así. Amén. Lo único que vas a provocar es más odio. Tú no tienes que ganarte a la gente con el odio, con la venganza. Porque muchas veces la ira está en nuestra vida y no la sabes controlar y no la sabes desarraigar de ti. Pero cuando tú aprendas a usar las armas que Dios te da, entonces te vas a dar cuenta que es muy fácil y sencillo poder sacar y derrotar a ese gigante que te ha tenido esclavizado por cientos de años, no, ¿verdad? Por muchos años. Bueno, yo hablo por el enemigo, ¿verdad? Que se va de generación en generación y en generación. Por eso está cientos de años. Porque ese enemigo se pasa después a tus hijos. Entonces, de ahí es cuando nosotros tenemos que pensar cómo podemos usar las armas. ¿Qué son las armas? ¿Para qué sirven? No las armas ahí de la guerra. No. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Entonces, tenemos que saber vestirnos de toda la armadura del Señor. Amén. Esa es la número. Ya se me olvidó, ¿verdad? Si a usted le gusta prepararse, usted tiene que empezar a activarse en la oración. Porque ahí en la oración, ahí Dios, usted y Dios van a hablar. Pero sabe, hay una cosa, usted ahí va a aprender a escuchar la voz de Dios. Pero si usted ni ora, ni siquiera viene a las intercesiones, ni siquiera viene a los entrenamientos, entonces digo, ya más por ustedes ya no podemos hacer. Dios está aquí, Dios está en este momento, Dios llegó a tu vida de una manera sobrenatural. No te detengas, no te paralices, no te sientas cómoda. Hay una guerra que pelear, hay una guerra que luchar, hay una guerra que ganar. Prepárate porque la guerra está ahí y tienes que aprender a usar las armas que te ha dado nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Lucas 12:36. Y con esta termino. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando lleguen y llamen, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y vendrá a servirles. Esa es nuestra recompensa. Esa es nuestra recompensa, ese es nuestro anhelo, que un día estaremos con Él cara a cara, un día estaremos en la mesa, un día estaremos con Él y Él se sentará y Él nos servirá y Él nos atenderá y Él enjuagará cada lágrima de nuestros ojos. Él sabe todo de ti y de mí. Así que muchas veces, aunque en la situación en que te encuentres, en la adversidad en que te encuentres, en el momento que estés pasando, no sé qué momento, no sé si de crisis, yo solamente te puedo decir algo. Dios es el único que te va a dar a ti esa salida cuando tú le busques.